A continuación vamos a dar pase al señor Javier Enrique Velázquez. Él es el director general de seguimiento y evaluación del MIRIS y él va a ser el presentador y moderador del panel número 4 titulado Información Social, Observatorio de Información Social. Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Déjenme darles la bienvenida al panel 4 de la 9ª semana de la inclusión social, que además tiene por temática propuestas para la construcción de un sistema de protección social desde la perspectiva ciudadana. Tengo información que nos acompañan desde diferentes lugares del país y también desde el extranjero a través de la plataforma Zoom y Facebook. Un saludo a todos. Este cuarto panel, que además cierra el primer día de la Semana de la Inclusión Social 2021, reconoce en la información social y de manera específica en los observatorios de información social la importancia de contar con información clave para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno. El panel tiene 3 bloques. Un primer bloque nos mostrará a través de una presentación la experiencia de CEPAL en la implementación del CEPAL-STAT. Esta presentación durará aproximadamente 40 minutos, luego de lo cual pasaremos a un segundo bloque, en el que nuestra mesa panel responderá a los comentarios y preguntas formuladas sobre la presentación de CEPAL-STAT. Nuestra mesa panel además estará conformada por 3 expertos en el tema que nos nutrirán con su experiencia sumamente valiosa desde diferentes perspectivas. Este segundo bloque durará aproximadamente 30 minutos. Y el tercer bloque estará formulado en base a las preguntas del público que nos acompaña. Preguntas que estarán dirigidas a nuestro conferencista principal y a nuestros panelistas. Para ello tenemos aproximadamente 15 minutos. Recordarles e invitarlos a enviar sus comentarios y preguntas por la plataforma Zoom en la sección Preguntas y Respuestas, así como vía Facebook, plataforma en la cual también comentaba se está transmitiendo este panel. Sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro conferencista, Rolando Campo. Rolando es director de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Es máster en Estadística General en la Universidad Complutense de Madrid, España, y en Economía de la Educación y del Trabajo en la Universidad Carlos III. Fue director general de Opinión Pública de la Presidencia de la República de México, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria y director en jefe del Registro Agrario Nacional, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI México y encargado del subsistema de información geográfica y del medio ambiente. Rolando, nuevamente bienvenido, tienes la plataforma a tu disposición. Solo recordarte que tenemos 40 minutos para tu presentación. Yo estaré pasando algunos mensajes, faltando 5 minutos y 1 minuto para finalizar este tiempo. Rolando, por favor. Muchas gracias, José Enrique, por la introducción. Muy buenas tardes a todos ustedes a esta 9ª semana de inclusión social. Es un placer para mí y para la CEPAL estar acompañándolos en este proceso y alcancé a escuchar un poco las conversaciones que tenían sobre el tema de la información y de los datos que presentaban y en realidad lo que nosotros desde la CEPAL quisimos hacer una presentación de un lanzamiento que acabamos de hacer el 15 de octubre de la actualización o la nueva interfase de nuestra plataforma estadística llamada CEPAL-STAT, en la cual cumple con muchos de los temas pues de interés que se estaban planteando para este tema en particular, que tiene que ver con la identificación de mecanismos para establecer la información, la interoperabilidad de los datos, instrumentos de información y visualización, modelos de explotación y analítica de datos basados en evidencia, integración de sistemas georreferenciados para el análisis de la información
y por supuesto la aplicación de modelos matemáticos o modelos estadísticos dentro de este proceso. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para poder visualizar. No sé si están viendo mi pantalla. Aún no, Rolando. ¿Aún no? Déjame ver qué es. Dice share. En la parte inferior, perfecto, ya está cargando. Excelente, ahora sí la podemos apreciar. Perfecto. Cometí un error por ahí, pero ya estamos listos. Bueno, lo que nosotros queremos presentar es la plataforma que le llamamos nosotros la nueva interfase de Cepalestat, donde estamos con un acceso renovado a las bases de datos que tenemos y que tiene que ver con un proceso en la CEPAL para poder crear todo un hub de conocimiento al interior de la CEPAL, donde podamos incorporar no solamente las bases estadísticas que compilamos de los diferentes países, sino también información de otros ámbitos, información de capas geográficas que también vienen de nuestra región, pero también información que producen nuestras divisiones en CEPAL. Entonces, me voy a... primero, pues bueno, preguntarnos qué es el Cepalestat. Al final, el Cepalestat es un conjunto de bases de datos y publicaciones estadísticas que están dentro de la CEPAL. Tiene una serie de contenidos que todos sabemos, que están todas las estadísticas e indicadores, perfiles estadísticos regionales y nacionales, publicaciones y anexos estadísticos también que se han producido en la CEPAL, recomendaciones metodológicas, estándares, clasificaciones internacionales. Tiene una cobertura para 32 Estados miembros y los 14 estados asociados de la CEPAL en América Latina y el Caribe, y está estructurado en los pilares del desarrollo en la información demográfica y social, los temas de medio ambiente, los temas económicos, pero también incluye temas transversales como lo son los objetivos de desarrollo sostenible, temas de género, de ciudades, de pueblos originarios y algunos otros más. Y tiene también incorpora fuentes de información tanto nacionales como internacionales, con microdatos, encuestas de hogares, censos de población, y tiene toda una flujo de información que está definida dentro de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y en el marco del Sistema Estadístico Internacional. ¿Cómo ha evolucionado a través del tiempo esta plataforma? Pues bueno, mencionar que en el 2006 esta plataforma creció o nació como una base de datos integrada solamente, en la cual teníamos la base de datos que se le llamó en aquel entonces, desde entonces Cepalestat. A partir del 2009 se van incorporando en un proceso continuo de actualización diferentes elementos. Se crea el Observatorio de Género, en el 2011 los perfiles estadísticos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es hasta el 2013 cuando nace la primera plataforma de Cepalestat, donde incorpora información estadística de los países. También incorporamos algunas cosas metodológicas, como el formato de intercambio de datos, el SDMX. Incorporamos también un buscador semántico y hacemos una vinculación también con la información que proviene de la biblioteca, para poder incorporar tanto información estructurada como desestructurada a través de las publicaciones que se están presentando. En el 2018 se crea el Observatorio de Gasto Social. En el 2019 empezamos a trabajar con lo que es esta plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el seguimiento de los 169 metas de los 17 Objetivos de los Desarrollo Sostenible en la región. Y es en el 2021 en el 2020 creamos un observatorio COVID
donde ya hacemos nuestros primeros innovaciones e incorporamos un geoportal donde podemos dar seguimiento a todas las medidas que los países fueron tomando durante la pandemia en el 2020, pero también incorporamos ahora en este año un seguimiento de la vacunación y el porcentaje de vacunación completa, pero también la vacunación de la población en cada uno de los países de la región, información que obtenemos de Our World Data, en la cual nosotros solamente la reflejamos para nuestra región. Y es en 2021 donde lanzamos esta nueva interfaz renovada y que incorpora un geoportal en el cual puede vincular información estadística de las bases de datos estadísticos que tenemos para poder hacer una visualización geográfica y poder hacer comparaciones entre diferentes bases de datos. La siguiente. ¿Qué características tiene esta nueva interfase? Pues bueno, tiene una mejor experiencia de navegación y una mayor facilidad para acceder a la información estadística, nuevos contenidos y funcionalidades para la integración y visualización de datos, una diversificación de productos para atender a los usuarios con mayores demandas. También tiene integración de bases de datos internacionales, integración de información estadística y geoespacial con esta nuevo geoportal, y también en línea en la nueva estrategia de datos que las Naciones Unidas está implementando para ser aplicada por todos los países, que tiene que ver con código abierto, con datos abiertos, con datos interoperables, con plataformas interoperables que estén integradas y que puedan hacer comparabilidad entre datos, que permitan una trazabilidad y que por supuesto se puedan ver en el territorio, ¿no? Veamos algunos elementos que incorpora. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la portada, digamos, cuando abrimos la portada del Cepalestat, pues incorpora una serie de datos como novedades que se van presentando, algunas cifras también para América Latina y el Caribe, donde si hacemos clic en cada una de ellas, podemos ir a la base de datos y podemos visualizar qué es lo que tiene, una serie de gráficos nuevos que están rotando y que permiten traer información fresca para que puedan ir visualizando. Tenemos nuestros bancos de datos, donde está con base en los pilares del desarrollo, que los vamos a ver ahora. Vamos a pasar ahora muy rápido sobre ellos, los demográficos y sociales, los económicos, los ambientales y los transversales que había comentado, pero también tenemos el acceso a usuarios avanzados a través de interfaces de desarrollo con aplicaciones en línea para las APIs, ¿no? Como lo comenté, pues también tenemos un nuevo geoportal que permite visualizar la información y agregar capas geográficas en cada uno de los datos. También información estadística de todos los objetivos de desarrollo sostenible sobre el banco de datos regional con todas las metas y los indicadores que se aprobaron en el seno de la Conferencia Estadística de las Américas y que los países adoptaron, tanto los indicadores globales, pero también algunos indicadores regionales que se definieron en nuestra región. También podemos ver los perfiles estadísticos regionales y los perfiles estadísticos nacionales. Y estos últimos, los perfiles estadísticos nacionales, estos reflejan los datos que los portales estadísticos de los países están presentando. Es decir, tanto el banco de datos regional como los perfiles estadísticos provienen de la base de datos global, que es el lineamiento en el cual nos estamos ajustando, pero para poder hacer comparación entre países, por supuesto, con las agencias custodias que lo tienen, pero por otro lado, también tenemos los perfiles estadísticos con las metas que han redefinido o que definieron los países para cada uno de sus objetivos de desarrollo sostenible. Y estos son datos nacionales. Otro elemento que se me está trabando la computadora, ahí viene, que son perfiles estadísticos, en los cuales tenemos los perfiles regionales y los perfiles nacionales también, con información que tenemos de cada uno de la información que obtenemos
de todo el seguimiento de la información que producen los países a través de los institutos nacionales de estadística, los bancos centrales que generan tanto cuentas nacionales o la información que producen y que se compila en los portales nacionales. Entonces tenemos un perfil sociodemográfico, económico, ambiental, energético y de género para cada uno de ellos, ¿no? También tenemos en esta portada pues, el anuario estadístico y otras informaciones y bases de datos que tenemos y microdatos para el análisis de información censal, como es esta parte de los microdatos de PUALC y también a otras bases de datos temáticas que tenemos. Y el seguimiento también de los diferentes observatorios o los diferentes mecanismos regionales de monitoreo, como es el Observatorio de Igualdad, el Observatorio del Principio 10, el Observatorio de Desarrollo Social, que es el que tiene que ver con todos los temas de inclusión social, el Observatorio Fiscal, el Observatorio de Planificación y el Observatorio de América Latina y Asia Pacífico. Vayamos ahora, permítanme ir y profundizar en lo que son las bases de datos y piquemos en las bases de datos de demográficos y sociales, donde nosotros tenemos todas las bases de datos y toda la información que producen los países, la tenemos agregada y la podemos visualizar y podemos exportar también la información. Por ejemplo, en esta parte, en la parte de estadísticas e indicadores sociodemográficos, tenemos la población sin ingresos propios según sexo y por grupos de edad. Aquí tenemos este gráfico en lo que aparecen algunos países solamente. Para Brasil, la parte de la información. Y también, si hacemos clic en este punto que les estoy señalando, podemos exportar esta gráfica lista para ser incluida en algún texto, en algún desarrollo, limpia, en formato ya de imagen que van a poder utilizar. También tenemos esta información y podemos hacer desagregaciones por los diferentes tipos, las características que tiene este gráfico. Puede ser para población, para el total nacional, pero también para población urbano-rural. Puede ser para hombres o mujeres, como está aquí señalado, pero también puede ser por grupos de edad, también en esta población, o también para todos los países que queramos identificar. Aquí viene la información desagregada de cada una de esta serie, y podemos ver que en esta serie, por ejemplo, tenemos la información por país, por área geográfica, y aquí vienen todos los países para los cuales tenemos información, para la área geográfica, por sexo, los años con los que contamos información, la variable, la desagregación que tenemos de la población económicamente activa, de dónde obtenemos la fuente y cuál es el banco de datos. Por ejemplo, en este caso es el BADEOC, el Banco de Datos de Encuestas de Hogares, y algunas notas. Entonces, toda esta información la podemos jalar, la podemos tener, y podemos ahí tener toda la información y tenemos muy clara la desagregación. Aquí vienen las fuentes, la ficha metodológica, la información disponible, pero también podemos ir al banco de datos y podemos hacer consultas personalizadas. Y aquí podemos entonces, en el banco de datos, podemos identificar de qué países queremos hacer el comparativo. Si queremos comparar Perú con Brasil, o con Chile, o con Colombia, o con México, con Argentina, podemos identificar qué año nos interesa. Si nos interesa el 2008 y el 2009, donde tuvimos la crisis de la subprime, o queremos algún otro dato específico en el cual procesos electorales, o queremos poder visualizar qué años son los que queremos, si queremos solamente para población, y con esto podemos bajar la información a una base de datos plana, y podemos, con esa base de datos, podemos llevárnosla, y podemos con eso entonces subirla a un paquete estadístico, y con esa base de datos correr y hacer nuestras regresiones, nuestros modelos de probabilidad, logísticos, cualquier otra de los modelos y procesos estadísticos que queremos hacer
también podemos hacerlo, podemos identificar porque tenemos lo que extraemos de aquí es una base de datos que nos permite hacer comparación. Imagínense si podemos sacarlo de todos los países, con esto podemos hacer un análisis para poder hacer alguna comparación con un modelo de regresión o un modelo de series de tiempo o lo que ustedes decidan hacerlo, ¿no? Aquí está, podemos seleccionar, como lo comenté, países, si queremos buscar algún otro elemento, sexo, grupos de edad, si queremos que sean de pobreza o pobreza extrema, alguno de los países, etcétera. Aquí podemos desagregar la información y esta es la información que viene y ya jalamos la base de datos y la podemos procesar nosotros toda la información. Toda esta parte, y como lo comenté, está en datos abiertos o lo podemos bajar en XLS o en JSON o en XML para que podamos bajarlo y podemos jugar y procesar la información que nosotros queremos. Pero también podemos identificarlo e ir y visualizar esta información en el geoportal. Si hacemos clic aquí, podemos acceder también desde la página principal al geoportal, pero también desde la base de datos y desde el gráfico podemos visualizar la información. Y aquí pues, tenemos la información ya visualizada en el geoportal y tenemos lo que podemos ver en esta parte es la población en situación de pobreza extrema y pobreza según edad, sexo, pero también aquí podemos cambiar las dimensiones del indicador. En este caso era para grupo de edad de 0 a 14 años, con pobreza extrema de pobreza y el año 19 y una desagregación de los porcentajes en los que tenemos. Entonces también podemos cambiar aquí y podemos decir, pues no lo quiero para 0 a 14 años, quiero para otros grupos, quiero para solamente mujeres o pobreza o definir, o para población urbana. Y si le aplicamos para población urbana, entonces nos da este desagregado en la información para el año 2019. Si se fijan, no aparece México en los datos, ni tampoco aparece Chile, porque en el 2019 Chile no levantó su encuesta CACEN, y México levanta su encuesta nacional de ingresos y gastos en años pares, entonces la levantó en 2028. Si hubiéramos querido incorporar información, si aplicábamos y picábamos aquí, mostrar el último dato disponible, entonces nos hubiera aparecido los datos de 2018 de México y los datos de 2018 también de la encuesta CACEN y hubiéramos tenido el mapa completo. También podemos agregar o cambiar indicadores. En este caso, pues, nos vamos a el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Ya nos pasamos de demográficos y sociales, nos pasamos al ámbito de los ambientales y podemos identificar entonces aquí el gráfico, pues lo que nos dice es el consumo total de todas las sustancias, el consumo de todas las sustancias que agotan la capa de ozono. Y aquí aparecen todas estas, ¿no? Y viene una desagregación por tonalidades y vemos cuáles son las capas, los más altos de las sustancias agotadoras. Está muy alto el color Brasil, le sigue Argentina y México, y luego con unas tonalidades de menores indicadores de sustancias que agotan el ozono con menores cantidades los demás países. Pero también podemos agregar otras capas geográficas que tenemos, comentar que tenemos más de 230 capas incorporadas geográficas que las tenemos aquí y que son de diferentes ámbitos, como por ejemplo, también aquí podemos ver de transporte, de medio ambiente, de sociedad, de energía, de aguas continentales, de límites, de desastres socionaturales, de infraestructura, de océanos, de elevación, de población. Entonces tenemos muchas capas geográficas con las que podemos ir vinculando información estadística, pero también información geográfica en una misma, ¿no? En este caso, pues tenemos todas las plantas de energía que están identificadas, y aquí tenemos todas estas, las que son plantas de energía que tenemos en
en nuestros países de la región. Aquí están todas visualizadas, pero también podemos comparar información con otra capa geográfica, como por ejemplo la que teníamos antes, que era la capa de las emisiones, las sustancias que agotan la capa de ozono, y podemos identificar pues en dónde están todas las capas. Aquí, como podemos ver, están una cantidad importantísima de capas aquí, y si visualizamos, pues bueno, Brasil y México pues tienen la mayoría de capas de plantas de energía en la región. Lo mismo, podemos hacer un zoom al Caribe y podemos identificar también en el Caribe con una visión un poco mayor, pues bueno, dónde están las plantas en el Caribe, dónde están ubicadas todas estas plantas, y podemos identificar y verlas por ahí. Igual, pues con este zoom también podemos ver Centroamérica de mucho mejor manera, ¿no? Este geoportal, quiero comentar que tiene, así como lo comentamos, para poder tener datos abiertos y poder tener información estructurada, pues también necesitamos que cumpla con requerimientos y con las normas técnicas, estadísticas y geográficas. Este geoportal incluye la aplicación de lo que le llamamos el marco global estadístico y geográfico de la región, así como el marco integrado de información geográfica internacional. Todo esto lo incluye para que poder tener toda esta parte de la interoperabilidad. Nos lo permite, estos estándares nos permiten, estas normas técnicas nos permiten hacer interoperable toda la información y poder hacer todo un uso accesible de toda esta información. Entonces, partimos desde la parte de la estructura de la información, de las normas técnicas, los registros de unidades, para poder llegar al punto final, que es la visualización de toda esta información. Adicionalmente, cuando les comentaba los datos no estructurados, pues bueno, también esta información nos permite hacer referencia cuando queremos identificar esta serie, por ejemplo, la inversión extranjera directa. Queremos identificar qué publicaciones están relacionadas con el indicador inversión extranjera directa. Entonces podemos ir y picar aquí en esta gráfica, en lo que es la descripción de la ficha técnica de la serie. Ahí viene publicaciones relacionadas con el indicador, y si hacemos clic ahí, entonces nos manda al repositorio donde están de la CEPAL, donde están todas las publicaciones que tienen que ver en particular con la inversión extranjera directa en la región y en los países de la región. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, el documento que se lanzó el 5 de agosto de este año, así como otro también que se lanzó, la inversión extranjera directa en marzo, en diciembre de 2020, y un documento también que se hizo la regulación de la inversión extranjera directa en los casos de Argentina, Colombia, Perú, República de Corea y Tailandia, que se publicó el 23 de enero del 2020. Entonces, y también podemos ver perfiles regionales y perfiles nacionales, como lo había mencionado, y déjenme mostrar un poco en esta parte de los perfiles. Aquí en esta parte tenemos el perfil regional energético para la región, y aquí podemos visualizar, pues bueno, algunas gráficas que nosotros seleccionamos e identificamos en cada uno de ellos sobre este perfil energético. Definimos en la CEPAL cuáles consideramos que son las principales gráficas que pudiéramos, o los principales indicadores que nos estuvieran reflejando esto, y por ahí lo estamos plasmando. Pero también podemos hacerlo también en la parte nacional, y este es el perfil nacional sociodemográfico del Perú. Y en esto tenemos pues la población, la pirámide poblacional, pero también vemos temas de educación,
temas de salud, temas de empleo y remuneraciones, de pobreza, de vivienda y servicios básicos. Todos estos los tenemos y los tenemos ya preparados y listos y que se pueden visualizar en esta plataforma, ¿no? Adicionalmente, pues bueno, tenemos una serie de elementos sobre información de todas las guías metodológicas, la información que tenemos a métodos y clasificaciones relevantes con las áreas temáticas. Tenemos integración de documentación metodológica que viene desde nuestro repositorio y, por ejemplo, en temas ambientales tenemos todos estos elementos que podemos hacer clic y que podemos visualizar y que podemos ver y que podemos llegar y revisar y ver qué es lo que tiene cada uno de ellos y que nos puedan recibir, que puedan ser referencia para los trabajos que se están haciendo y que puedan tener esta información, ¿no? Lo mismo, tenemos también las publicaciones de la CEPAL. También podemos entrar también tanto a los anuarios estadísticos como a todas algunas otras publicaciones que tienen que ver con los ámbitos económicos, sociales, demográficos, de comercio internacional, los cuadernos estadísticos de la CEPAL también. Y este es el tema de las APIs, en donde también podemos visualizar desde la parte desde la portada de la plataforma, podemos ir y para aquellos expertos en APIs y que manejan y que desarrollan APIs y que quieren ver toda la información, aquí están todas nuestras APIs que son datos abiertos, en las cuales pueden jalar ellos y pueden llevárselas y pueden hacer, identificar y trabajar con ellas para un mejor desarrollo de sus. Todo esto lo tenemos aquí en la plataforma de datos abiertos llamada CEPALSTAT. En síntesis, yo lo que les quisiera mencionar y decirles que tenemos incluidos en la plataforma más de 1,200 indicadores, tenemos más de 6,5 millones de registros únicos, tenemos más de 6,000 notas técnicas, 4,000 diferentes fuentes de información que vamos captando información, como lo comenté, tanto de información de las oficinas estadísticas de los países, de los bancos centrales de los países, pero también de otras fuentes y regiones, de los ministerios de medio ambiente, de energía, para poder jalar la información. Y también estamos jalando también información de las bases de datos globales, también las que tenemos. Tenemos más de 23,000 desagregaciones de datos, más de 700 temas y subsistemas en un árbol temático, y recibimos solamente mensualmente pues más de 600,000 transacciones de datos mensuales. Con la anterior visualización del CEPALSTAT esperemos implementar este proceso con una presentación pues, mucho más amigable de lo que es la plataforma, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? Pues bueno, queremos ir hacia un modelo más abierto, donde podamos jugar un poco más con la parte del Big Data, donde a través de los lineamientos que nos marque la Conferencia Estadística de las Américas y las oficinas estadísticas, pues ver cómo vamos a incorporar toda esta nueva tecnología del Big Data, cómo toda esta parte, hay una frase, hay una palabra que está innovando en el mundo de la Comisión de Estadística, que es el stewardship, que no es otra cosa más que en los arreglos tanto de estructuras de bases y estructuras de bases de datos de Big Data, como pueden ser pues, los de Facebook, los datos telefónicos, los datos de Twitter, pero también todos los datos administrativos que están produciendo las oficinas en los países. Toda esta parte de la estructuración de los datos de los registros administrativos son fundamentales para la toma de decisiones y para su inclusión en los portales estadísticos de los países, en la medida en la que alineemos la producción o la implementación o la alineación con criterios estadísticos de los registros administrativos que se producen en nuestros países
Y no solamente los registros y las estadísticas vitales, no, muchos más, los energéticos, los catastrales, los medioambientales, los económicos, etcétera. Todo en la medida en la que podamos incorporar, vamos a poder tener una mayor fuente de datos, una mayor visualización, pero una mayor también uso tanto de los usuarios especializados como son las universidades, los investigadores, pero también los tomadores de decisión, que son los gobiernos federales, los de la provincia, los departamentales y los distritales. Hacia allá queremos ir, y también queremos ir hacia un proceso de lo que también estamos hablando de un sistema federado, y federado lo hablo desde el punto de vista estadístico de la información, y federado es, pues a nosotros nos encantaría poder ir y jalar solamente las APIs, que ustedes nos envíen la información a través de APIs en datos abiertos, y que toda la información del Cepalestat de Perú se vaya cargando automáticamente y no tenerla que hacerlo de manera manual para poder ir complementando la información y con equipos de trabajo. Entonces, un poco hacia allá queremos ir migrando y queremos ir avanzando en esto, pero todo, sobre todo, con el apoyo de las oficinas estadísticas, de los bancos centrales, de los gobiernos nacionales, para poder hacer toda esta implementación. Es un reto, es un elemento que tenemos que ir a buscar y que tiene que ver para toda la información, para los observatorios de desarrollo social, los observatorios de planificación, los observatorios de todo ámbito. Pues bueno, también en esta parte pueden abrevar de la información de las bases de datos que tiene la región a través de la Oficina de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Yo con esto termino, les dejo aquí. Si entran ustedes a CEPAL y buscan en datos y estadísticas, ahí van a poder entrar, dice Cepalestat, hagan clic en Cepalestat y ahí pueden entrar y pueden ver esta plataforma y pueden navegar a través de la plataforma y jugar con las variables y ver qué tanto toda la información que se tiene. Yo con esto dejo de compartir y regreso la palabra a José Enrique, y muy agradecido por el espacio y por darme la oportunidad de poder mostrar estas innovaciones que, pues bajo el mandato de nuestra secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, está impulsando en la región. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por la presentación sumamente interesante. Has resaltado durante la presentación, además, varias temáticas alrededor de la construcción de un observatorio social. Y yo quiero tomar alguna de ellas al segundo bloque, porque me gustaría que las respuestas en la mesa panel, algunos de estos puntos también se resalten. Los he simplemente nombrado, o los voy a nombrar simplemente, no voy a profundizar en ellos. Tú has detallado algunos de estos aspectos. El primero es, por ejemplo, las relaciones de distintos públicos objetivo con una plataforma como esta, y las comunicaciones que se requieren para ello, que no son una comunicación homogénea, común a todos. El segundo punto es el tener información que sea viable, que sea fiable, actualizada, oportuna y desagregada, que también lo hemos podido ver en la presentación, y ahí hay varios retos que probablemente has necesitado involucrar dentro de la plataforma Cepalestat. La información espacial me parece sumamente importante, lo has detallado de manera creo que suficiente. Además del alineamiento a prioridades nacionales e internacionales, porque eso le da un aspecto adicional. La tecnología hoy nos permite poder generar portales que antes difícilmente eran posibles, o había que hacer mayores procedimientos. Y esa es una oportunidad también importante para poder tener
portales que puedan llegar a un público cada vez mayor y de manera sencilla. La comunicación y la evidencia propia es un aspecto que también me gustaría resaltar. El hecho de que tengamos información que proviene del análisis de la información propia. Lo tocaste rápidamente, pero seguro que en CEPAL-STAT el uso de redes sociales detrás para poder cubrir también la transmisión de la información que se genera es un aspecto que también se requiere. Esta información que termina en una reflexión profunda puede servirnos para poder mejorar el diseño de intervenciones sociales en un área temática determinada o en su defecto retroalimentar la implementación de las intervenciones. Entonces, con este listado, porque es finalmente un listado, yo quiero iniciar el segundo bloque. Y en esa línea, démosle la bienvenida a nuestros expertos de la mesa panel. Nos acompañan el día de hoy Ana Raquel Guamán Espejo, subgerente de Asuntos Poblacionales de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca. Nos acompaña Paola Bustamante Suárez, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y actualmente directora de Vidensa. Nos acompaña también Bruno Chaihuaque Dueñas, director de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. A todos ellos las gracias por su presencia y de antemano por sus comentarios. Como había inicialmente detallado, este bloque tiene en totalidad 30 minutos. Y permítanme iniciar con una pregunta general para luego ver la experiencia específica que tienen cada uno de ustedes desde el espacio en donde actualmente laboran. Y le voy a pedir también a Rolando que nos siga acompañando porque el último bloque tiene preguntas que ya las están haciendo llegar a través de nuestras plataformas, en donde, en definitiva, ha generado una expectativa interesante esta iniciativa de CEPAL-STAT. Entonces, con la primera pregunta, yo quiero provocar un poco la discusión. Y voy a pedir que en una primera ronda de preguntas podamos tener el orden con el cual he citado a los miembros de la mesa panel. Primero, Ana Guamán, del Gobierno Regional de Cajamarca. Luego le voy a pedir a Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, que participe en una segunda instancia para poder finalizar con Bruno Chaihuaque de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en base a la presentación realizada por Rolando de CEPAL-STAT, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos principales y los aspectos a tener en cuenta, según su parecer, para poder implementar un producto, un observatorio social que sea no solamente útil, porque la información que se muestra nos va a poder dar una utilidad significativa, sino sostenible en el tiempo, que es un reto adicional al hecho de poder colocar dentro de un espacio información. Entonces, Ana Guamán, por favor, solo una precisión pequeña adicional para cada una de las intervenciones. Les voy a pedir que, por favor, nos tomemos no más de 5 minutos. Yo voy a apagar mi video y cuando prenda el video es que está faltando 1 minuto para poder finalizar la intervención de 5 minutos. Muchas gracias. Empezamos con Ana Guamán, por favor. Sí, con todos y con todas, muy buenas tardes. Quiero en principio saludar a nombre del gobernador regional de Cajamarca, el ingeniero Mesías Guevara Macifuen, que en estos momentos se encuentra con una recargada agenda y por eso no ha sido posible que esté aquí, a pesar de que tenía realmente o quería estar presente en esta reunión. Bueno, un poco nosotros mirando esta presentación hecha por CEPAL, en realidad me dio la curiosidad por investigar un poco, además, adicionalmente, de mirar de frente, digamos, a través de la red, ¿no? Con justamente el link que nos habían enviado, y lo que he visto y he precisado es que justamente es una gran base de datos lo que nos están presentando, que yo creo que los más contentos en este caso van a ser
especialmente los investigadores que a veces precisan de estos datos, pero también lo seremos los funcionarios que requerimos en muchas ocasiones hacer esta toma de decisiones precisamente porque vamos a encontrar data específica de temas específicos y los que estamos en el sector de desarrollo social vamos a encontrar estos indicadores que a veces han sido un poco esquivos, digámoslo de alguna manera. Un poco en esos retos principales precisamente está tener el tema de la priorización de estos indicadores sociales. Yo veo que la CEPAL está dando datos demográficos y sociales, económicos, ambientales y temas transversales que se utilizan, pero también entendamos que cuando hablamos de inclusión social, también estamos hablando de etapas de vida, por un lado, que también fue precisado aquí, pero que en todo caso corresponde verlo, y en la mañana lo decían de alguna manera, necesariamente ya no solamente a nivel macro, ¿no? América Latina y el Caribe, si bien es cierto, le pertenece al tema de CEPAL, pero al gobierno nacional ya un poco más bajando, digamos, a nivel de todas las regiones y las regiones en sus provincias, y luego bajar a los distritos a niveles tales de que nos puedan ayudar a ver cuál es esa realidad social en la que nosotros estamos viviendo a nivel del país. Mucho a veces se critica el tema del centralismo precisamente por esa razón, ¿no? Porque la toma de decisiones a veces es porque no se conoce esa data específica que pueda trabajarse pues a niveles desde, yo diría, de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, empezar por conocer lo que hay dentro de nuestros centros poblados y distritos, o mínimamente distritos, ¿no? Hasta llegar a los niveles regionales, pero desde esa perspectiva en la que se acumulen datos de indicadores sociales precisos, porque a veces tenemos, digamos, todos los datos en uno solo y nos perdemos, ¿no? Cuando hay bastantes indicadores y de todo tipo. Entonces, la precisión va a ser muy importante en este punto. Yo creo que habría que implementar justamente un observatorio, como lo ha hecho también otro ministerio que lo hace en la lucha contra la violencia de la mujer, ha creado un observatorio nacional y a raíz de eso han llegado los observatorios regionales que nosotros ya lo tenemos implementado, por ejemplo. Y creo que creo que en el MIDIS también deberíamos ver un tema como ese, ¿no? Entonces, poder implementar para hacerlo un poco sostenible en el tiempo, deberíamos tenerlo precisamente asociado a todos los observatorios regionales de cada región de nuestro país y nosotros a su vez con los gobiernos locales, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a poder hacer un poco más de lo que esperamos por nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Guamán. Por favor, le damos el pase a Paola Bustamante. No se escucha, Paola, estás con el micro apagado. Hola, ¿ahora sí? Sí, se escucha perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a José Enrique Velázquez por la moderación y también agradecer por la invitación y felicitar a Rolando por su excelente presentación. Nos ilustra muchísimo sobre la visión de un observatorio que va incorporando además a un denominado social temas vinculados con crecimiento, desarrollo económico que son tan importantes. En la línea de lo que has planteado, José Enrique, ¿cuáles son esos retos y aspectos? Me parece interesante lo que ha señalado Raquel y más o menos en una línea similar voy a hacer algunas reflexiones, ¿no? Lo primero, creo que uno de los retos es definir claramente el objetivo del observatorio, ¿no? Hacia quiénes va a llegar. Si bien es cierto, los observatorios colectan información, organizan la información, la analizan, la procesan y luego la comparten, es importante, como se ha señalado, a quiénes va a ir dirigido, quiénes van a ser esos usuarios. Me gusta siempre tocar este tema y lo sabe José Enrique,
porque una de las apuestas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando creó mi distrito en el marco de Redinforma era justo llegar con datos a las autoridades locales para la toma de decisiones. Luego ya vino mi región, ¿no? Mi centro poblado, y en esa medida creo que es sumamente importante la identificación y el reto de quiénes van a ser usuarios frecuentes del observatorio. Rolando hablaba de la academia, y creo que la academia también es un usuario frecuente de un observatorio, pero también es importante, así como la academia, las autoridades locales, regionales y sobre todo nacionales deberían tener como base esta información para tomar decisiones. Y eso me parece también un segundo reto, porque no solamente es tener la información, sino que esta información sea amigable. A veces cuando las personas más familiarizadas con los observatorios estadísticos, ¿no? Quienes manejan data, rápidamente pueden encontrar la información que se presenta en un observatorio. Sin embargo, el reto es cómo presentar la información de manera comunicacional también, como tú resumías hace un momento después de la presentación de Rolando, cómo a través de la comunicación también se puede llegar para, uno, comprender rápidamente la información y cómo buscar la información en el observatorio, pero lo segundo, dar a conocer que existe un repositorio, datos que pueden ser consultados. Lo tercero que quisiera mencionar, y que es un reto y me parece súper importante, es aquello que llamamos el cruce de la información, ¿no? Entonces tú tienes datos vinculados con, por ejemplo, pobreza, y de pronto lo cruzas, ¿no?, con acceso a servicios básicos, ya si hablamos de pobreza multidimensional, que va a ser un tema que se va a tocar el día de mañana, y luego de pronto incorporamos, ¿no?, los hogares con niños que van a la escuela y cómo está la situación, digamos, de acceso a servicios básicos, por ejemplo, el Internet, ¿no? Entonces creo que un observatorio es importante que permita cruzar esa información, que pueda generar a través de la búsqueda y el cruce de datos también generar conocimiento para poderlo compartir. Esta comparación de datos que señalaba Rolando también. Lo cuarto está vinculado con la exportación, ¿sí? El dato está ahí, el observatorio está ahí, pero poder exportar esos datos también es importante para los usos que cada una de los usuarios o usuarias planteen realizar. Otro de los temas que se ha mencionado es el foco, ¿no? Hasta dónde llegan los datos. Y Rolando nos ha hecho una muestra y un zoom de cómo está, evidentemente, Cepalstat. Y ese zoom nos llevaba a, por ejemplo, género, nos llevaba hombres, mujeres, pero también la ubicación geográfica. Y creo que en nuestro país uno de los mayores retos, y ahí me imagino que la coordinación con el INEI va a ser central, cómo llegar a nivel de centro poblado, ¿verdad? ¿Y por qué digo a nivel de centro poblado? Porque justo ahí y en los promedios es donde se esconden, digamos, las desigualdades. Y creo que llegando a centro poblado podría sumarse y contribuirse, ¿no?, a tomar mejores decisiones, a tener mejor información para tomar mejores decisiones. Teniendo en cuenta el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a Paola Bustamante por su intervención y le doy el pase a Bruno Chaihuaque. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Disculpe que no puedo prender la cámara porque hace un rato tenía problemas con eso y por eso he estado entrando y saliendo. Bueno, respecto a los retos que se tiene a propósito de la construcción de un observatorio, de un portal observatorio para el gasto social, para inversión social y gasto en protección social, yo coincido con la mirada que ha tenido la exministra Paola Bustamante, en el sentido de que los retos se presentan en dos aspectos fundamentales, me parece. Uno es el de la profundidad de los datos, es decir, a qué nivel de desagregación queremos llegar. Yo creo que los portales como los que queremos construir a partir de esta iniciativa que tiene MIDIS, ¿no?, deben servir tanto para los tomadores de decisiones
como para la población en general. Hay mucha población que es, con justa razón, ¿no? Tiene mucho interés en la información que puede proveer portales como este para saber cómo se le está atendiendo, cómo las autoridades atienden a sus requerimientos, y esa información es precisa que se presente para ese tipo de grupos de interés, me parece que a nivel de centros poblados. Yo creo que ahí hay una coincidencia en cuanto al nivel de profundidad que sería óptimo tener en cuenta para la presentación de la información del observatorio. Y el segundo aspecto, y el segundo reto, creo que es en cuanto al alcance de la información que se pretende mostrar, ¿no? En ese sentido, se puede trabajar diversos indicadores, es cierto, pero hay información que va a requerir cruzarse con distintas bases de datos. Ahí es importante tener en cuenta la interoperabilidad de los sistemas de información y cuánto es lo que podemos avanzar. Y no solo la intervención de MIDIS y otros sectores que están involucrados en proporcionar estos datos, sino también otros agentes que pueden facilitar en este propósito por su rectoría. Y me refiero específicamente a la Dirección General de Transparencia del MINCUS, ¿no? Entonces, quizás haya que identificar algunos actores que sean relevantes e importantes para ayudar a la homogenización de los datos que, por un lado, pueda ser posible, ¿no?, cruzar esta información desde de la base de datos que utiliza MIDIS, los registros administrativos, pero también con otras bases y fuentes de información, por ejemplo, el sector salud, ¿no? Ya a veces los sistemas y las tramas de información no conversan. En ese sentido hay algunos retos importantes que nos presentan a su vez oportunidades de mejora y trabajo con estos otros sectores. Yo creo que en el sentido que podamos tomar en cuenta esos aspectos, el observatorio va a tener un uso adecuado y va a servir para los propósitos que se requiere, tanto para los tomadores de decisión, los hacedores de políticas públicas, pero también sobre todo para la población que está muy expectante y quiere conocer el uso de sus recursos y cómo los beneficia a ellos también, ¿no? En ese sentido, pienso de que estos temas que hemos discutido en esta mesa pueden servir como insumo para MIDIS en el proceso de diseño del observatorio. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias también. Nos has dado incluso un tiempito adicional para poder tomar la segunda pregunta. Y voy a coger lo que ustedes han venido además resaltando y comentando. El uso de información desagregada, la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información, la participación de diferentes sectores de cara a una herramienta como un observatorio social, toda vez de que el tema social no es exclusividad de un sector como el MIDIS, y bajo esa línea hay varios sectores que pueden participar. ¿Cómo trabajar la consulta a diferentes escalas? Esa consulta del tomador de decisiones que necesita una información más pegada al aspecto técnico, y cómo ver otros usuarios en donde también se necesita mostrar la información y no podemos ser extremadamente técnicos porque desanimamos la posibilidad de consulta y la complejizamos. Y finalmente, cómo trabajar con información. Cojo el detalle que ustedes tres creo que consensuaron, que es información desagregada. Y para tener información desagregada, además de mirar censos y encuestas que nos dan información nacional, nos pueden dar información regional, y cuando vamos a niveles provinciales, distritales, centro poblado, la oportunidad de la información y la actualización de la misma puede complejizarnos. Y en esa línea entran a tallar los registros administrativos.
cuán importante puede ser para una herramienta como un observatorio social también nutrirse de registros administrativos. Entonces, quería aprovechar esta segunda ronda de preguntas para ver información desagregada, interoperabilidad y participación de otros sectores, consultas a diferentes escalas, usuarios distintos del observatorio, y el uso de registros administrativos, además de censos y encuestas. Y para variar un poco cómo se organizó la primera ronda de preguntas, quiero proponer que esta ronda inicie por Bruno Chaiwaki. Luego le voy a pedir a Paola Bustamante que sea la segunda persona que participe, y cerramos esta segunda ronda con Ana Raquel Guamán. Bruno, por favor. Sí, ¿qué tal? Con gusto. Respecto al uso del observatorio, como ya había comentado hace un momento, normalmente estos observatorios sirven para informar a la ciudadanía respecto al avance en los indicadores que son de interés, en este caso en el ámbito social y protección social, ¿no? Este es un tema bastante sensible, pero también importante, relevante, porque la ciudadanía cada vez se está conectando más con la gestión de sus autoridades. Tiene mucho interés en cuanto a qué cosa se hace con los recursos, quiere tener espacios de escrutinio, pero para eso necesita información. Pero información, número uno, que sea relevante y que sea oportuna, ¿no? Entonces también en ese aspecto hay un espacio en el cual se tiene que definir cuál es la periodicidad en la actualización de la información, ¿no? Porque, como decía, esta información va a servir para muchas personas. Y hay muchos grupos de interés que van a querer revisar y van a querer conocer de primera mano cuál es la evolución de algunos indicadores que les están afectando, ¿no? Principalmente a la ciudadanía y a la población en general, ¿no? También a los hacedores de políticas públicas, a quienes están no solo en medio de, o sea, no solo participan como parte del sector en la formulación de políticas públicas, sino también a otros grupos de interés dentro del Estado, ¿no? Y por supuesto también a la academia, quienes tienen un interés constante en desarrollar investigaciones, evaluaciones. Nosotros desde el MES, por ejemplo, tenemos una vinculación importante con algunos grupos de interés, sobre todo centros de investigación, think tanks, porque gracias a ellos se puede producir conocimiento y se puede apuntalar en la evaluación de las intervenciones públicas que nos ayudan a nosotros también a mejorar la calidad del gasto. Entonces, considerando a todos estos actores, a todos estos grupos de interés, yo creo que los observatorios deberían tener información relevante, deben considerar la inclusión de información relevante y que su periodicidad también sea oportuna para que pueda realizarse los análisis, los escrutinios que correspondan para estos actores, ¿no? Y respecto a los datos y el reto que se presenta en cuanto a la interoperabilidad de los datos, la explotación de los datos, allí también yo creo que hay mucho trabajo que hacer, porque considero que en el Estado peruano todavía falta trabajo que realizar en cuanto a la interoperabilidad de los sistemas, ¿no? Desde ciertos puntos de vista, a veces funcionamos como islas y contamos con sistemas de información que están codificados, están estructurados de una forma respecto a las necesidades transaccionales de cada sector, de cada pliego, ¿no? Pero no se ha previsto que esta información, que es muy rica, que puede servir para proporcionar información más profunda incluso, pueda conversar, pueda interoperar, y no tenemos un desarrollo tampoco, me parece, de infraestructura de datos para esa fluidez en los mismos, en la información. Yo creo que ahí es importante identificar el rol que tienen algunos agentes
que pueden involucrarse en este sentido. Como ya había mencionado, esta es la Dirección General de Transparencia del MINJUS, también PCM, ¿no? Y quienes están a cargo del portal de datos abiertos del Estado, quizás también podrían tener alguna participación, ¿no? Y yo creo que hay que considerar también a estos otros actores para el desarrollo de este portal y así se pueda mejorar en cuanto a su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias a Bruno Chaihuaque. Le damos el pase a Paola Bustamante, por favor. Muchas gracias. Son temas en los que no hay forma de, creo que, no coincidir. Y voy a comenzar de alguna manera hablando sobre la interoperabilidad, que es el tema con el que ha cerrado Bruno. Efectivamente, cada entidad pública desea tener su propio sistema y por lo tanto tiene sus propios programadores, su propia línea, probablemente en algunos casos hasta de financiamiento, ¿no? O de su presupuesto para tener todos sus sistemas internos interconectados, pero no necesariamente con otros sectores. Y eso desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lo vivimos desde el primer momento. ¿Y por qué desde el primer momento? Porque uno de los temas que era central, por ejemplo, y es parte de lo que han conversado, me imagino, en la sesión anterior, sobre los retos de lo que implicaba tener un sistema de focalización de hogares, ¿no? Entonces, en algún momento, el registro, digamos, de registros públicos tenía un sistema que era imposible hacer cruce de base de datos para poder trabajar la interoperabilidad de estos datos. Creo que hay un punto importante y es que ahora desde la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y creo que ahí hay un trabajo de ordenamiento dentro del Estado. Sé que no es sencillo, ha sido muy difícil, por ejemplo, el que las mesas de partes se ordenen, de que los sistemas de trámites puedan tener una misma lógica, ¿no? Por lo menos las mesas de partes virtuales, las páginas web, ¿no? A través de GOPE no ha sido sencillo, pero que haya un tema de decisión política, el tiempo que tengo, digamos, habiendo dirigido el ministerio, una de las cosas que va de la mano primero es la voluntad política y la decisión. ¿Y eso qué significa? Que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social podría liderar tranquilamente y claramente de la mano con la Presidencia del Consejo de Ministros y en una articulación estrecha con el Ministerio de Economía y Finanzas para generar las condiciones para que de ahora en adelante se continúe y se trabaje muchísimo sobre esta posible interoperabilidad de los datos. Entonces hay, en primer lugar, voluntad política, un rol articulador como rector de la política de desarrollo e inclusión social. ¿Y por qué digo MEF? ¿Sí? Digo MEF porque creo que también se tienen que generar incentivos para que los gobiernos en los diferentes niveles puedan tener la posibilidad de tener presupuesto y de esa manera alinear los sistemas para que ello pueda fluir, esas bases compatibles como se ha señalado. Lo segundo está vinculado con los sistemas administrativos y ese es otro tema porque también está relacionado con el financiamiento. Y ahí hay una excelente experiencia, ¿sí? De cuando, por ejemplo, se discutía cómo hacer para que desde el Ministerio de Educación se llene el CEGIE, ¿no? El sistema de información que permita que se pueda tener la mayor cantidad de datos desde los propios docentes, directores de escuelas, de la propia institución educativa. Evidentemente no solo se trata de dar la tarea para llenar datos, sino generar las condiciones en horarios, en tiempo y en presupuesto para que efectivamente esos datos puedan ser llenados. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer en diferentes entidades públicas, en diferentes niveles de gobierno. Por lo tanto, el dar a conocer y sensibilizar que tener bases de datos administrativas y llenarlas debidamente es sumamente importante. Y ahí uno de los temas, ¿no? Que quiero mencionar son, por ejemplo, los mecanismos de incentivos que generó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Yo creo mucho en los incentivos, ¿sí? Sean estos monetarios o no monetarios. Y, por ejemplo, el Fondo de Estímulo al Desempeño y Sello Municipal Incluir para Crecer fueron dos mecanismos de incentivos que, créanlo o no, desde los gobiernos regionales, a través del Fondo de Estímulo al Desempeño,
se preocupaban de llenar bien los datos administrativos, porque si no los llenaban bien, el MIDIS no los podía leer, y si no los podía leer, no podía apalancar el incentivo que luego llegaba al Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso creo que mecanismos de incentivos como estos, que el objetivo no es necesariamente llenar la base de datos, ese es un efecto indirecto, pero que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si llenan bien las bases de datos administrativas, eso luego puede ser rápidamente alimentado y puede servir de información a nivel nominal, aunque el reporte luego sea anonimizado, y también a nivel de hogar. Y esos son datos sumamente importantes que inclusive hace poco, con esto cierro, hablando con la Dirección Regional de Educación de Lima, qué interesante es este reto de poder identificar a cada niño, su estado de salud mental, cómo está en términos de peso, talla, cómo está regresando a la escuela, pero eso va a significar un trabajo enorme, ¿sí?, de digitar datos, pero va a tener que ser necesario de tal manera que eso luego pueda ser alimentado en un sistema de registro administrativo que luego pueda alimentar datos como los del observatorio. Ahí me quedo, el tiempo nos ha vuelto a ganar y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a Paola Bustamante y le damos el pase a Ana Raquel Guamán. Por favor. Muchas gracias, José. En realidad, cuando les escuchaba a nuestros compañeros anteriores hablar, me decía yo, todo esto tiene que ver un poco con lo que se ha venido en estos años trabajando, y creo que estamos en un proceso de modernización de un gobierno electrónico y todo lo que tenemos que hablar con transformación digital. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de interoperabilidad, tenemos que pensar cómo es que recibimos, ¿no?, esta información y cómo entregamos también esta información. Recibirla, por ejemplo, podría ser, ya lo explicaba Paola Bustamante, ahí la exministra, ¿no?, acerca de repente a través de un mecanismo de incentivos. El FED, por ejemplo, podría ser una fuente de poder establecer un compromiso de que se puede entregar esta información a través de los gobiernos regionales o locales. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, de obtener información a través de estas instancias de articulación regional, por un lado, y por otro lado, el hecho de establecer una homogenización de datos, como lo decía Bruno en algún momento, ¿no? No es posible que, por ejemplo, los gobiernos regionales en sus direcciones sectoriales, voy a poner como ejemplo salud, no tenga lo mismo que Raunis del MINSA, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos hablando de datos diferentes, una data que tiene el gobierno regional y una data que tiene el ministerio, y eso no debería ocurrir con esta nueva implementación de un observatorio de indicadores sociales. Entonces, la participación también de los sectores va a ser importante porque yo sé que el MIDIS articula con diferentes ministerios también para hablar de estos indicadores sociales, y de hecho hay que llegar hasta los usuarios. Es importante cómo lo comunicamos y hacia quién estamos comunicando, y por eso mismo habría que ver que esto también pueda ser, digamos, un usuario pueda querer bajar una data estadística, ¿no?, a través de Excel, como lo ha mostrado también nuestro expositor Rolando, ¿no?, y poder también tener ese mismo nivel de poder agenciarnos de esa data estadística en el momento que uno requiere o necesita, sea esto para investigación, para toma de decisiones, para hacer proyectos y otras cosas que podríamos hacer con este tema de datos, ¿no? Entonces, hay que trabajar en base a eso, y también trabajar en base a no solamente que sean números, que sean también cosas que puedan ayudarnos un poco en el análisis, ¿no?, de cómo estamos y de cómo vamos, ¿no? Y en todo caso para poder hacer mayores precisiones respecto a lo que podemos hacer o desarrollar proyectos en temas de lo que los indicadores sociales desarrollan, sea salud, sea educación, sea empleabilidad, acceso a agua, etcétera, ¿no? Que pueden haber diferentes temas que asocien no solamente, por ejemplo, con la disminución de la anemia, la desnutrición crónica infantil o el desarrollo infantil temprano, que es algo que se ha promocionado muchísimo a nivel del MIDIS, ¿no?, sino también de otros temas.
Pero para empezar, allí también tendríamos que ver, porque, y lo digo con experiencia propia, ¿no? Nosotros trabajamos una mesa intergubernamental, intersectorial e interinstitucional, que le denominamos Mesa Madre Niño, y ahí, por ejemplo, hemos tenido ya un tema que más adelante les voy a explicar, de un tablero de mando multisectorial, y no ha sido muy fácil reunir, digamos, esta data nominal en principio, y también hemos encontrado algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, tratando de ver si había o no había de repente, o existía un niño, a veces se ingresaba sin DNI, hasta sin DNI, ¿no? Entonces, esas cosas debemos precisar. Ana Raquel Guamán, muchas gracias por su intervención. Con esta intervención finalizamos el segundo bloque. Muchas gracias al panel por sus comentarios y respuestas. Nos ha ganado el tiempo y ha pasado bastante rápido, y eso es producto de que el tema es sumamente interesante. Nos quedan pocos minutos para finalizar esta sesión, y yo quiero pedirles a todos ustedes una intervención más y el esfuerzo para poder finalizar cada intervención en no más de 3 minutos. Esta mesa panel es sumamente rica porque tiene diferentes perspectivas. Tenemos desde la cooperación, desde el gobierno regional, desde el nivel nacional, incluyendo PCM y el sector del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes esta mesa, y yo quiero darles el pase para sus intervenciones nuevamente en no más de 3 minutos. Quiero iniciar por Rolando, agradeciéndole nuevamente su presentación. Rolando, por favor. Muchas gracias, José Enríquez. Yo agradecido con ustedes por la oportunidad para poder hacer esta presentación, que creo que venía muy a tono con lo que vemos, con lo que se trataba la temática de este panel. Y creo que, los comentarios que cada uno de los colegas ha hecho, pues va muy en línea con la información, lo que comentaba Ana, en la visualización y el poder utilizar y la granularidad de los datos para poderlo trabajar. Lo mismo, Bruno, lo que comentaba para poder cómo fortalecer y cómo poder profundizar en los observatorios de desarrollo social. Y el otro tema que me parece fundamental y que también lo trataron todos, es el tema de los registros administrativos. En la medida en la que vayamos profundizando en la mejor en poder normar cómo hacer un registro administrativo utilizable o estadísticamente útil, pues es una gran ventaja y nos puede dar una cantidad de elementos y de riqueza que nos van a permitir la toma de decisiones y bajar a todos los niveles, desde los departamentos, a los distritos, a todas las zonas. Yo lo que reitero, nosotros, el trabajo que nosotros hacemos desde la CEPAL es obtener y compilar la información que producen los países. Y a partir de, por ejemplo, de las encuestas de hogares o los censos, intentar hacer análisis, proyecciones y modelos para poder trabajar y como centro de pensamiento, pues estar aportando elementos de por dónde va a los países, todos los flagships que tenemos y todos los elementos y las estimaciones, los balances que tenemos donde presentamos nuestras proyecciones o el famoso panorama social para poder presentar datos que tienen que ver con la explotación de las encuestas que tanto de uso de las encuestas de uso de vida como también las encuestas de hogares. Pues bueno, todas ellas, de ahí trabajamos toda esta información y tenemos la compilación de los datos de la región que son de ustedes. Entonces, nosotros encantados de seguir trabajando con ustedes. Tenemos un trabajo que seguramente mañana uno de los colegas estará por ahí
presentando sobre el tema de muestreo de áreas pequeñas con datos censales. Hicimos un ejercicio muy interesante a raíz de los censos en trabajo con UFPA sobre lo que se hizo, y para poder desagregar datos, ya montando las encuestas de hogares, y poder hacer una desagregación sobre pobreza y pobreza extrema en cada uno de los distritos, etcétera. Entonces, tenemos una riqueza con la información de los datos, y necesitamos más, y eso tiene que ver con las fuentes de datos, como lo mencionó. Entonces, muchas gracias y les agradezco mucho su tiempo. Perdón por pasarme un poco de excederlo. Gracias, estoy a sus órdenes. Rolando, muchas gracias. Por favor, Ana Raquel Guamán. Sí, muchas gracias. Bueno, yo concluir esta parte diciendo que todos andamos un poco en ese tema de la experiencia de observar cómo están nuestros indicadores sociales en los gobiernos regionales, ¿no? Especialmente en las áreas de gerencia regional de desarrollo social. Es así, por ejemplo, que en nuestro caso hemos desarrollado un tablero de indicadores multisectoriales y estamos trabajando con el MIDIS y con sus programas, y tenemos como objetivo realizar el seguimiento nominal de los niños y niñas para asegurar la prestación del paquete de atención integral en el marco del desarrollo infantil temprano en nuestra región Cajamarca. No ha sido un proceso fácil, todavía estamos actualizando, estamos tratando de que todos estos niños reciban esta intervención, y yo creo que algo así como eso va a tener que implementarse. Nosotros también en la región queremos ver un sistema de lo que llamaríamos un sistema de indicadores sociales, en el que está en proceso de construcción, y tenemos como finalidad hacer que esto sea un tablero intersectorial e intergubernamental que agrupe los indicadores sociales de nuestra región para la focalización de la problemática, para las investigaciones diversas, toma de decisiones y otros que sean de interés, y nuestros usuarios sean el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, la empresa privada, el público en general. Y esos indicadores de los que estamos hablando tienen que ver con el nivel de pobreza, el porcentaje de anemia, niños menores de 5 años, tasa de morbilidad, en IRAS, en EDAS, en menores de 5 años, de morbilidad y mortalidad materna, porcentaje de analfabetismo, logros de aprendizaje, brechas digitales tanto en alumnos como en docentes, población con acceso de agua potable, en el tema de índice de empleabilidad, y otros más que creo que consideramos necesarios para que se sepa cómo está esta región y hacia dónde se encamina. Yo quiero agradecer también en esta parte a Rolando por su brillante exposición, a ti, José, por darnos esta oportunidad de poder compartir con el público, también a Bruno, a Paola, porque creo que he aprendido mucho esta tarde y creo que podemos rescatar importantes saberes que podamos compartir, creo, con las demás regiones, también con los gobiernos locales, quienes están interesados pues en que ya el tema social no se vea pues como gasto social, sino como inversión social, y que siempre tengamos presente que la niñez es nuestra mejor inversión. Desde el gobierno regional de Cajamarca, y el saludo, como siempre, del gobernador regional Mesías Guevara Macifuy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Raquel Guamán. Por favor, le damos el pase a Paola Bustamante. Muchas gracias. Bueno, quisiera mencionar dos aspectos que ya han sido abordados tanto por Rolando como por Raquel, y están vinculados con la importancia del seguimiento de los indicadores sociales. Yo creo que el liderazgo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en política social y el lanzamiento en un futuro, espero muy cercano, de este observatorio social sería sumamente importante, teniendo esta mirada integral que nos comentaba Rolando, esta mirada integral que permita vincular los indicadores sociales con los indicadores económicos. Nuestro país no se va a desarrollar si no crecemos, pero no vamos a crecer si no miramos el avance de lo social, sobre todo en el territorio. Por lo tanto, la prioridad del trabajo, del seguimiento de estos indicadores sociales, y me encanta escuchar a Raquel cuando habla de la primera infancia como centro, porque efectivamente los niños son el presente y el futuro de nuestro país, pero hoy necesitamos efectivamente apostar y sembrar por esa primera infancia, pero también necesitamos apostar y sembrar porque la inversión privada y la inversión pública en nuestro país
sean sostenibles. Y esa sostenibilidad solo se va a dar si los ciudadanos sienten y sentimos que todos aquellos ingresos tienen una mejor redistribución, una mejor focalización, y por lo tanto ese seguimiento de cómo mejora el territorio, cómo mejora la calidad de vida de las personas, ahí donde viven, más allá que vivan en la costa, en la sierra o en la selva, va a ser sumamente importante para garantizar esa sostenibilidad que nos preguntaba José Enrique, ¿cómo garantizamos la sostenibilidad? Y creo que esa sostenibilidad es un ida y vuelta entre la inversión social, como bien lo ha precisado Raquel, y el crecimiento económico que tienen que ir de la mano. Nuevamente, agradecerles a ustedes por la oportunidad de compartir este panel y de compartir con ustedes esta celebración por los 10 años del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. He tenido la oportunidad de estar desde el primer año de la primera celebración del Ministerio y muy orgullosa y muy emocionada por estar en esta celebración de los 10 años también. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Muchas gracias a Paola Bustamante y le pedimos a Bruno Charihuaque, por favor, con su intervención también. Muchas gracias, Enrique. Perdón, José Enríquez. Muchas gracias también por considerar mi participación en el panel. No sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, disculpe. Quería agradecer sobre todo el haber considerado mi participación en el panel y aprovechar este espacio para también conocer las iniciativas como las que ha presentado Rolando en cuanto al CEPALSTAT, ¿no? Y las Bruno, te perdimos. Oh, caramba, creo que Bruno ya nos había advertido de una dificultad que tuvo con su conexión a internet. Creo que ya no vamos a poder contar con él, pero bueno, igual apreciamos mucho sus comentarios anteriores, creo que resumieron muy bien la expectativa desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo quería agradecer nuevamente a cada uno de ustedes. Un tema como este, importante, hemos podido abordarlo, como les decía, desde diferentes espacios y eso, la verdad que constituye un aprendizaje muy interesante. Podemos resaltar algunos puntos pecando de inexactos en la medida que hemos tocado varios de manera más que suficiente, resaltar que los observatorios sociales van a constituir una herramienta que pone a disposición información. Información que idealmente debe ser información de calidad, confiable, eficiente y oportuna, y esta va a constituir la mayor importancia del marco de la implementación de un observatorio. Debe permitir un abordaje integral, reconociendo que más allá de las intervenciones desde diferentes espacios, trabajamos de cara a un ciudadano sobre el cual se van a recibir las diferentes intervenciones. Multisectorial, porque alinea el trabajo de muchos sectores, intergubernamental, porque también hay diferentes niveles de gobierno, y ello naturalmente va a implicar el uso de diferentes fuentes de información, diferentes niveles de desagregación, muchos retos sobre los cuales tenemos que trabajar, no solo en el nivel nacional, tuvimos la perspectiva desde el nivel regional, pero también desde el nivel provincial y distrital y en poblaciones específicas. Sería sumamente interesante y en esa línea creo que vamos a seguir trabajando en poder tener información a nivel de centro poblado. Entonces existen retos importantes, pero también una oportunidad para trascender de los datos e información y avanzar en la generación del conocimiento. Y pueda ser utilizado gradualmente para la toma de decisiones. En un espacio virtual o no, en el que se pueda acceder a estos datos, indicadores, información emitida de manera periódica. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, a nuestro conferencista, señor Rolando Campo, a nuestra mesa panel, señora Paola Bustamante, señora Ana Raquel Guamán, señor Bruno Charihuaque, un placer haber compartido con ustedes este panel. Gracias también al público que nos acompañó el día de hoy por su atención, por los comentarios que hemos recibido en Facebook.
Recordarles que si es que no pudieron estar presentes en todo el panel, podrán acceder a la grabación del mismo que estará presente en el canal de Facebook del MIDIS y en la página de eventos del portal de la misma institución. Los dejo con Víctor Mallorca, moderador principal, para continuar con el evento, cerrarlo con la presencia de la viceministra, sin antes dejar pasar la oportunidad de invitarlos a la mesa panel 5, con la que iniciaremos el día de mañana y que abordará como temática de interés principal la pobreza multidimensional. Tengan ustedes buenas tardes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Enrique. En efecto, ha sido un día bastante productivo, de mucha discusión, mucha reflexión y sobre todo mucho aprendizaje. Y nuevamente agradecer la presencia tanto de los ponentes nacionales, funcionarios nacionales, expertos, sino también la presencia de las ex ministras del desarrollo del MIDIS, que han colaborado mucho en su gestión, y por supuesto de los sociocooperantes. A continuación le damos el pase al director general de Política y Estrategia del MIDIS, el señor César Calmet, quien nos dará las conclusiones del primer día de los paneles temáticos. Adelante, por favor, César. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, saludar a todos los asistentes que nos han acompañado desde el inicio del día o que han estado entrando a los diferentes paneles, a los panelistas mismos, a los conferencistas que nos han acompañado en este primer día de esta Semana de la Inclusión, pero que además es bastante significativa porque estamos celebrando los 10 años del Ministerio. A veces es un poco complicado poder agarrar un hilo conductor de varios temas que se han tratado, ¿no? Hemos visto en la mañana la estrategia de gestión territorial primero en la infancia, hemos visto agricultura familiar, en la tarde hemos visto temas más de información, hemos visto mejoras a los sistemas de focalización y este último tema referido a los observatorios de información social. Pero si vemos, hay un hilo conductor que los une, ¿no? Y es la capacidad que deben tener los sistemas de prestaciones sociales, la política social en general, la capacidad de sistematizar información y que esta información nos permita tomar decisiones. Pero no solamente información para la toma de decisiones, sino que tiene que haber una entidad que sea capaz de poder articular los diferentes esfuerzos de las entidades que están dentro del marco de la política social. Y esa entidad ha sido llamada a ser este ministerio. Hace 10 años nació con ese objetivo y hacia ese objetivo estamos avanzando y cada vez se están consolidando más los diferentes instrumentos que nos van a permitir ir hacia una mejor consolidación, hacia una mejor articulación, mirando siempre los resultados que debemos generar sobre la población. Voy a hacer un recuento muy rápido de las principales características o conclusiones que hemos podido sacar de las 4 mesas que se han desarrollado. En relación a la primera mesa, sobre la gestión territorial de la primera infancia y los impactos que esta ha tenido sobre los servicios durante la pandemia, sí, efectivamente, como nos lo han recordado la conferencista y los panelistas, este grupo poblacional de niños, niñas y gestantes fue uno de los más afectados a través de los servicios que no pudieron llegar a tiempo y se han generado mayores brechas que ya están empezando a ser reducidas o que están volviendo a tomar la tendencia en la cual venían desarrollándose previo a la pandemia. Y esto también ha sido posible gracias a que contábamos con este instrumento, que era la estrategia de gestión territorial primero en la infancia. Esta estrategia se caracteriza porque efectivamente trabaja desde el territorio. Trabaja desde el territorio mirando a las personas, mirando los problemas, en particular, ¿no?, de la población de niños, niñas y gestantes. Mira sus problemas y mira cómo las mejores soluciones pueden darse desde el espacio territorial. Todo esto nos ha dejado una serie de lecciones que queremos recordar, ¿no? Se ha destacado que tenemos que impulsar el escalamiento de esta estrategia para llegar cada vez a un mayor ámbito en el territorio nacional. Debemos reforzar la sensibilización y la formación de gestores, operadores y actores sociales en el marco de esta estrategia
Desarrollar estrategias de comunicación mucho más amplias y que respondan a las características y dinámicas de cada territorio, y seguir impulsando e implementando el seguimiento nominal para el cierre de brechas. Definitivamente, toda estrategia que busque solucionar problemas debe partir del territorio. Esto nos acerca mucho más a las problemáticas de los ciudadanos y nos hace también responsables en la identificación y validación de las intervenciones más efectivas para poder generar resultados sobre esta población. La segunda mesa que tratamos durante el día de hoy fue referida básicamente a la agricultura familiar como soporte de la seguridad alimentaria rural. En estos momentos, justamente, la agricultura familiar se constituye como un hito que tiene que marcar un antes y un después. No solamente en términos de la seguridad alimentaria, que contribuye directamente, sino también a través de su vínculo con la inclusión económica, ¿no? Agricultura familiar que se inserte a los mercados, dependiendo de las dimensiones, pero ya es un primer hito dentro de la inclusión económica. En ese marco yo quisiera destacar los retos que se plantearon en la mesa para la agricultura familiar. Primero, reconocer el aporte de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria, más aún en este contexto de pandemia que todavía venimos atravesando. La importancia de poder contar con información actualizada, considerando sobre todo la variable de género, la institucionalidad rural y la migración. Considerar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en las políticas de desarrollo social, impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad rural y los esfuerzos para acompañar la implementación de esta segunda reforma agraria. Se va a impulsar, y esto fue algo importante que hay que destacar, como una respuesta concreta a una acción multisectorial en relación a los mercados para seguridad alimentaria. Desde el MIDIS y desde el MIDAGRI se impulsará el Programa Nacional de Compras Estatales para la Pequeña Agricultura. Se espera que en este primer año 2022 el nivel de compras a través de los programas sociales ascienda aproximadamente a 300 millones, ¿no? Lo cual se espera que esto vaya incrementándose en el tiempo, ¿no? También se impulsará la implementación de un banco de fomento agrario, principalmente mirando a la agricultura familiar, ¿no? La idea es que a través de este fondo se pueda apoyar el desarrollo de iniciativas de mujeres rurales. Se creará y se implementará un fondo con exclusividad para este grupo, para financiar sus emprendimientos económicos, con la finalidad de lograr su empoderamiento. De esta forma, se espera que la agricultura familiar se constituya en uno de los ejes de la recuperación económica y que tiene que ser incorporada como parte de todas las estrategias de reactivación. En el caso del panel 3, con el cual empezamos la jornada de la tarde, referido a las mejoras de los procesos de focalización, hemos recordado que paulatinamente cada vez hay una mayor cantidad de países que están yendo hacia la protección social universal, ¿no? En ese marco de ir hacia una protección social universal, cobran mucha relevancia los sistemas de focalización que permitan actualizar, mientras más rápido puedan tener la información actualizada de las personas, se podrá tener una mejor prestación de los servicios, ¿no? Ya sea en términos de seguros de desempleo, en términos de acceso a bonos de alimentos, diferentes ejemplos que se dieron durante el desarrollo del panel, ¿no? Se nos recordó que la focalización tiene 4 tipos, ¿no? La focalización categórica, que es donde identificamos a los beneficiarios por alguna característica, como la edad, el sexo, condición física, o otra característica, como por ejemplo víctimas de un conflicto. La focalización geográfica, donde a través de encuestas se utilizan mapas de pobreza y se identifica a la población por unidades administrativas geográficas, ¿no? Identificándola si es elegible o no. La focalización basada en la comunidad, que determina quién debe ser incluido en una lista. A menudo esto está sujeto a una cuota predeterminada, como lo han señalado. Y la autofocalización, donde las personas o hogares eligen participar, demostrando de esta manera la necesidad que tienen o el nivel de pobreza que enfrentan. La idea, en el corto plazo, mirando ya una mejora continua de los procesos de focalización, es aprovechar el dominio de cada vez
en un mayor espacio de las tecnologías digitales. Estas están enmarcadas en las capacidades que van a permitir implementar servicios de protección social adecuados para grupos difíciles de cubrir, ¿no? Hay que simplificar requisitos de información para el registro, facilitar el proceso mismo del registro, implementando mecanismos que aseguren la calidad de los datos, aumentar los intercambios de información y requerimientos para estos mecanismos de control y gobernanza para que puedan estar permanentemente actualizados. Y finalmente, el panel 4, referido a los observatorios de información social, nos recordaron la importancia de contar con información pertinente y confiable para la toma de decisiones, ¿no? De esta forma, la disponibilidad de información de calidad, que sea confiable, eficiente, oportuna, es de la mayor importancia dentro del marco de las políticas sociales. Una herramienta importante, fundamental en este marco, son los observatorios de información social, ¿no? Que ponen a disposición esta información de manera sistematizada. La información sistematizada, ordenada, confiable, oportuna, debe permitirnos un abordaje integral, ¿no? Multisectorial e intergubernamental. Ello va a implicar el uso, efectivamente, de diferentes fuentes de información y cada vez mayores niveles de desagregación, ¿no? Pasando del nivel nacional, regional, provincial, distrital, centro poblado e inclusive en su momento a nivel de poblaciones específicas. Y finalmente, el objetivo debe ser poder contar con un espacio virtual que permite el acceso a datos a toda la población, a los tomadores de decisiones, que nos permita tener la información ya procesada en indicadores y que ésta sea emitida periódicamente, ¿no? Esto permitirá conocer mejor la realidad y promover su uso en la toma de decisiones, ¿no? Este siempre ha sido una característica de este sector. Poder contar con información, evidencia, para tomar la decisión, la mejor decisión en beneficio de la población. Muchas gracias, César, por el resumen sucinto de las ponencias que se han realizado el día de hoy. Finalmente, agradecer a todos los participantes, panelistas y asistentes a esta sesión virtual de la Semana de la Inclusión Social y recordarles que el día de mañana, a las 9 de la mañana, empezamos con el panel número 5, que abordará el tema de la medición de la pobreza multidimensional. El objetivo de este panel es difundir las experiencias de desarrollo e implementación de instrumentos para la estimación de la pobreza multidimensional en América Latina y el Caribe, y por supuesto cómo estas pueden aportar a la construcción de una medida de pobreza multidimensional oficial en el Perú. La importancia de este instrumento de medición y cómo se podría hacer, lo podrán conocer el día de mañana si se conectan a las 9 de la mañana por los links respectivos. No se olviden que si quieren volver a ver los videos de las sesiones realizadas el día de hoy, lo pueden visitar nuevamente en la página oficial del MIDIS, en el Facebook, o en la página web institucional en la sección de eventos. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.